Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva en este fin de semana. Fue anunciada ya la tercera edición de la carrera Cruz Azul. Lo decíamos, dicen que no hay primer lugar y que se premia a partir del segundo. Por tercer año consecutivo se llevará a cabo la carrera Cruz Azul, en colaboración con Emoción Deportiva, que se llevará a cabo el domingo 7 de mayo del 2017 a las 7 de la mañana. La salida de la carrera celeste será en el Estadio Azul y tendrá un cupo limitado de 5.500 corredores con rutas de 6 y 11 kilómetros. Además, también habrá una ruta infantil que tendrá cupo para 500 niños. El costo de la inscripción es de 390 pesos y puedes registrarte en la página web de Emoción Deportiva. Al igual que en las ediciones pasadas, los participantes de la carrera Cruz Azul tendrán la oportunidad de convivir con algunos de los jugadores del equipo cementero. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y el Consejo Mundial de la Lucha Libre le va a rendir homenaje ni más ni menos que a Villano III por sus 45 años de trayectoria arriba del ring. Recordemos que Villano III es pilar precisamente de este deporte aquí en la Ciudad de México y en todo el país. El legendario luchador Villano III recibirá un homenaje por su trayectoria de 45 años en los encordados el próximo 17 de mayo en la Arena México, en el evento denominado Homenaje a dos leyendas. El Consejo Mundial de Lucha Libre es el encargado de organizar el homenaje a Villano III, quien en el año 2000, justo en la función de aniversario de la Arena México, perdió la máscara frente a Atlantis. Además del Villano III, también será homenajeado el empresario Salvador Lutherot, fundador del Consejo Mundial de Lucha Libre. Se espera la presencia en este evento de figuras de la talla de Atlantis, Blue Panther, Último Guerrero, Rush, entre otros. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y la selección femenil de hockey sobre pasto ya se prepara para lo que será su participación en la Liga Mundial de la especialidad. A partir del 12 de marzo se concentrará el equipo femenil de hockey sobre pasto rumbo a la Liga Mundial Round 2 que se realizará en Vancouver, Canadá, y con ello buscará seguir adelante en el evento internacional. Como parte de esta preparación, el equipo nacional femenil sostendrá un torneo en Salamanca, Guanajuato, y concluirá esta etapa con una concentración en la Ciudad de México, en la Liga Mundial Round 2, que se realizará del 1 al 9 de abril. México se encuentra ubicado en el Grupo B, con Canadá, Chile y Trinidad y Tobago, mientras que el Grupo A están Bielorrusia, India y Uruguay. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, allá arrancó el torneo, la Copa del Mundo de Golf aquí en la Ciudad de México. Vamos a ver algunos de los detalles de este primer día, de esta primera jornada. Bueno, Esteban Toledo, el legendario golfista mexicano, el mejor de los últimos años, dio el golpe de inauguración precisamente allá en el Club de Golf Chapultepec. El único mexicano que está participando en este certamen, Roberto Díaz, el veracruzano, culminó en este primer día de actividades en el lugar número 28, lo cual no es malo considerando que hay más de 80 golfistas participando en él. Y bueno, el primer día de actividades culminó con un sexto empate, seis golfistas empatados en el primer lugar. Los estamos viendo ahí precisamente en pantalla. Recordemos que el torneo culmina el próximo domingo. Hoy, muy temprano, volverán a arrancar las actividades ahora del día 2 ahí en el Club de Golf Chapultepec. Bueno, ya para despedirme, Alejandra, te voy a mostrar este video. Su nombre es Brooklyn Blade y es conocida como la reina del hula hula. ¿Por qué? Por cosas como esta que vamos a ver precisamente en pantalla. Ella se ha encargado de ir subiendo a lo largo de los años videos a YouTube. Tiene su propio canal de la habilidad que tiene precisamente para manejar el aro, que no se limita solo. El hula hula siempre nosotros lo remitimos a solo con la cadera, ¿no? Y ella no, ella, como lo vemos, mueve los aros y no solo uno, ¿no? Sino varios, con todas las partes del cuerpo. Incluso hay videos en donde con la misma coleta que se hace en el cabello, con la pura coleta del cabello, mueve el aro girando el cuello. Ahí está esta muchacha, Brooklyn Blade, es estadounidense y ha causado sensación precisamente por esta habilidad que tiene con los aros. Deja tú lo guapa, sino la manera de moverse para girar todos los aros. Ve, o sea, oye, que además aquí en la ciudad ahí está lo de la coleta que te decía un poco, el chongo, mira. Ve cuántos son y aparte con el chongo, ¿no? Moviendo ahí
el aro. Es muy buena esta muchacha. Que además en la Ciudad de México no nos quedamos atrás sobre el paseo ciclista, en Paseo de la Reforma. Todos los domingos hay unas chicas que también ponen a demostrar sus habilidades con el hula hula y lo hacen también bastante bien. Habrá que irlas a capturar y nos traemos los videos. Así es, Alejandra. Muchas gracias. Bonito fin de semana. Ricardo, muchísimas gracias.